¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. El tema que nos trae el día de hoy es todavía sobre el derecho de los consumidores. Para efectos de esta presentación me centraré de manera más puntual en 3 de los 5 puntos que vemos a nuestra mano derecha. Y bueno, el derecho del que hablaremos es el derecho a la protección de los intereses económicos. Este derecho protege a los consumidores contra los abusos del poder del proveedor. Y bueno, este derecho tiene dos sentidos. Lo defiende contra los contratos tipo establecidos de manera unilateral, es decir, o mejor definidos como contratos de adhesión, pero también contra la exclusión abusiva de los contratos de los derechos básicos, las condiciones abusivas de crédito, el requerimiento de pago de mercancías que no fueron solicitadas y los métodos de venta agresivos. Es importante decir que, por supuesto, contempla el asunto de la información y la publicidad. Y bien, tenemos que la Ley Federal de Protección al Consumidor no reconoce de manera expresa el derecho de protección a los intereses del consumidor. Sin embargo, en la fracción 7 se establece como derecho básico la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios. Y bueno, justamente de aquí deriva uno de los puntos en los cuales me gustaría eh, enfocarme un poquito más. Y tenemos que, bueno, la publicidad engañosa, como lo vimos en la lectura anterior, es aquella que de una o de otra manera incluye dentro de su presentación frases, palabras, imágenes, quizás audios, que pueden en un dado momento llevar a la confusión o inciden en la confusión para la decisión de un consumidor. Y bien, para que la publicidad pueda ser considerada engañosa o abusiva, es importante tomar en cuenta dos factores. Uno, que hay un exceso en el discurso publicitario, lo cual justamente hace y genera que el consumidor caiga en la compra. O dos, hay una omisión de información en el propio discurso y que entonces de una de otra manera no se corresponde a la realidad misma de la venta del producto o del servicio. Hablar de publicidad engañosa nos lleva al tema de lo que es la publicidad comparativa necesariamente. La publicidad comparativa es aquella publicidad que alude de manera explícita o implícita a un competidor o a los bienes y servicios que ofrece un competidor. Y bien, ¿por qué no es bueno que exista la publicidad de comparación y la publicidad engañosa? Bueno, pues las razones son muy claras, ¿no? Hay todo un tema ahí en cuanto que se discute que no debiera existirse o no debiera permitirse, lo cual nos da cuenta de que existe y a veces no nos damos cuenta y debe de ser combatida porque provoca un consumo artificial por parte del consumidor, afecta la libertad de contratación e induce al consumidor a adquirir bienes o servicios que carecen realmente de las características reales, ¿no? De lo que es ese producto y esto lo lleva lógicamente a una insatisfacción. ¿Qué hay con los contratos celebrados fuera del local comercial y en forma indirecta? Bueno, este tipo de contratos se definen también contratos a distancia y se les denomina así porque, bueno, justamente no hay un encuentro entre lo que es el proveedor y lo que es el consumidor. Las características de estos contratos creo que son muy claras, son varias, sin embargo, bueno, mencionaremos las más importantes que serían la operación, bueno, la propone necesariamente el proveedor. Se considera que las operaciones necesariamente se lleven fuera el lugar de donde se encuentra el proveedor. Hoy atienden
a lo que es compraventa, arrendamiento de inmuebles, prestación de servicios, es decir, cada vez se ha ampliado más la posibilidad del uso de este tipo de contratos. Los contratos de adhesión. Bueno, ¿qué hay con ello? Los contratos de adhesión se les denomina así por su contenido predispuesto, lo cual quiere decir que el contrato hay un predominio exclusivo del proveedor o de una sola parte, lo cual obra con una voluntad unilateral que dicta su ley a una colectividad determinada y se espera lógicamente la adhesión de este grupo y que quieran someterse a dicho contrato. Se establecen como requisitos de validez en el contrato que sea por escrito, que sea en el idioma, en este caso español, y obviamente que sea muy claro y muy legible, y en teoría debe ser un contrato a la vista. No es un documento o no se considera un documento, sino más bien un acuerdo de voluntades, el cual puede o no exteriorizarse a través de un documento. Y bien, la característica fundamental de los contratos de adhesión consiste que una de las partes que viene a ser el proveedor es quien formula los antecedentes, las declaraciones y obviamente las cláusulas del contrato y frente a ellas la otra parte, es decir, el consumidor, consumidores, no tienen más opción más que la de unirse, adherirse a dicho contrato y celebrarlo. Y bueno, ya rápidamente, prácticamente para cerrar el tema, hablaremos del autofinanciamiento, el cual se considera un sistema de comercialización que está regulado por el artículo 63 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, lo cual consiste en la integración de un grupo de consumidores que aportan cantidades específicas de dinero, lo cual al final genera un fondo común, el cual es administrado por una sociedad mercantil con la finalidad de que los consumidores puedan adquirir bienes o bienes muebles o inmuebles u obtener la prestación de servicios. Y bien, la participación de los consumidores en los sistemas de financiamiento se documentan mediante un contrato de adhesión que suscriben el consumidor y el proveedor, que en este caso es la persona moral que administra dichos sistemas, como lo dispone el artículo 63. Muchas gracias.